Shalom, bienvenidos una vez más a este taller de introducción al hebreo bíblico. Mi nombre es Joel Villa, es un placer poder saludarle y poder estar una vez más con usted para compartirle este apasionante tema de la Torah. En esta ocasión quiero compartirle en este video la introducción al libro de Vayikra. ¿Qué significa Vayikra? Vayikra es el nombre que se le ha asignado al tercer libro de la Torah de Moisés. Esta es la frase con la que inicia este libro. Esta expresión es una expresión hebrea y su traducción en el español puede entenderse como Él llamó. Esta frase da continuidad al último verso del libro anterior, Shemot. En el último verso del libro anterior se dice que cuando estuvo construido el Mishkan, el tabernáculo, la nube de la presencia de Hashem descendió. Entonces, de en medio de la nube surgió una voz, la voz de Hashem, que llamó a Moisés a adentrarse en el tabernáculo para continuar dándole las instrucciones necesarias para enseñar a Israel. Contenido del libro de Vayikra. Este libro contiene los siguientes aspectos. Trae reglas generales acerca de los holocaustos, las ofrendas de paz y por el pecado, consagración de los sacerdotes. Trae las instrucciones necesarias para saber guardar las festividades como son Pesach, Shavuot y Sukkot. Es importante señalar que este libro tiene la narrativa más breve de toda la Torá. Su contenido solamente abarca el espacio ocurrido en el lapso de un mes, del 1 de abril al 1 de mayo, en el primer mes del segundo año de la salida de Egipto. Contenido del libro. Este libro contiene en el capítulo 1 al capítulo 6 las instrucciones por las ofrendas. En el capítulo 6 al capítulo 10 las instrucciones a los sacerdotes de cómo tratar las ofrendas. En el capítulo 7 del verso 11 al 38 vienen las instrucciones específicas para el pueblo de Israel respecto del sebo o la grasa que cubría los intestinos de los animales sacrificados, la sangre y la porción que era necesaria entregar al sacerdote. En el capítulo 8 al capítulo 10, en el verso 20, encontramos las reglas para ungir a los sacerdotes. En el capítulo 11 al capítulo 15 hasta el verso 33 encontramos las leyes sobre la limpieza personal. En el capítulo 16 del verso 17 al verso 16 encontramos las reglas necesarias para celebrar la fiesta de la expiación. En el capítulo 18 al capítulo 24 encontramos los requisitos que necesitaba cubrir el sacerdote para el sacrificio. Del capítulo 26 al capítulo 27 encontramos la bendición a la obediencia y los votos. Podemos definir dentro del libro de Vayikra las instrucciones para las ofrendas. Habían tres tipos de ofrendas. La primera se refiere a los holocaustos. Esta referencia la encontramos en el capítulo 1 del verso 1 al 17. Los holocaustos eran una ofrenda de tipo personal. Se quemaba enteramente sobre el altar. Su propósito era mostrar agradecimiento por la bondad y la fidelidad que Hashem había tenido. Los holocaustos eran un tipo de alabanza. En segunda instancia encontramos los sacrificios de paz, en el capítulo 3 del verso 1 al 17. Esta ofrenda se presentaba sobre el altar
Una porción de ella se apartaba para el sacerdote y una porción más para el que ofrecía la ofrenda. Esta ofrenda era señal de mucha alegría y regocijo. El tercer tipo de ofrenda era la ofrenda por el pecado no intencional. Esta ofrenda era por aquellos pecados que se habían cometido por error o por desconocimiento. Ese tipo de ofrenda era una muestra de arrepentimiento y se quemaba completamente sobre el altar, de manera que a veces se removían las cenizas o a veces parte de la ofrenda se sacaba fuera del campamento para ser quemada. Esto representaba la remoción de los pecados. Conceptos importantes en Vayikra. Un concepto importante dentro de este libro es el concepto de la santidad. La santidad, en hebreo kadosh, es un término que se empleaba para describir algo o alguien que había sido separado del resto para un servicio especial. Hashem separa cosas o personas para ser propiedad exclusiva suya. Otro concepto importante es el concepto de Kadoshim, que se puede entender en el español como santo. Es algo que se ha sido separado para un ministerio exclusivo para Hashem y que es físicamente limpio. Caso contrario, algo que no es aceptado o que no se considera sagrado o santo para Hashem es algo que es físicamente impuro. Vamos a puntualizar la diferencia que hace el libro de Vayikra acerca de la impureza y el pecado. Vamos a señalar que no todas las condiciones de impureza eran consideradas como pecados. Por ejemplo, cuando una mujer da a luz un hijo varón, ella tenía que estar declarada impura 33 días. La misma escritura enseña que tenía que ofrecer cierto sacrificio para alcanzar la purificación después de este lapso de tiempo. O cuando una mujer presenta el flujo normal de su cuerpo, esta sangre que emanaba de su cuerpo la hacía estar en una instancia de impureza. Pero el libro de Vayikra nunca señala que estas dos condiciones se consideraran pecados. Caso contrario, el pecado en este libro es considerado el traspasar los mandamientos de forma consciente y voluntaria. Símbolos utilizados en Vayikra. Algunos símbolos que utiliza este libro son los siguientes. 1. El aceite. El aceite se derramaba sobre algunas cosas o personas para señalar que éstas habían sido apartadas para el servicio exclusivo de Hashem. Esta consagración por medio del aceite hacía que las cosas alcanzaran un nivel de santidad. 2. El agua. Simbolizaba la limpieza que las personas adquirían al ser lavadas. Esto hacía que fueran aceptables delante de Hashem. 3. La sangre. Se usaba para limpieza y para purificación. La sangre, dentro del contexto de la Torá, es un símbolo de la vida. Esta vida era la necesaria que tenía que ponerse sobre el altar en pago de los pecados cometidos. La santidad es el tema central del libro de Vayikra. La expresión más recurrente dentro de este libro es: sean santos porque yo, Adonai su Elohim, soy santo. Muchas gracias por ver y compartir el video. Esperamos que sea de mucha bendición.